Bienvenidos nuevamente a Historias de Café, nuestro programa número 6. Alan, hola, ¿qué tal? Alan, ¿cómo te va? Delfina, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, seguimos con Historias de Café en nuestro número, edición número 6. Hoy tenemos un programa muy bueno y lo vamos a hacer como especial porque es la base del libro Tiempo de Artistas que estamos presentando. Así que bueno, una de las bases de este libro está fundado en las bases de la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg y la profecía del águila y el cóndor, que la vamos a abordar en un próximo programa. Así que si te parece, Alan, para entrar en terreno de lo que es la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg, yo hice una pequeña recopilación de lo que es la física cuántica. Venimos hablando un poco de lo que es el chamanismo y me parece que podríamos abordar un poco de la física cuántica para que vos hagas después un desarrollo. Perfecto, sí, porque yo creo que abordar como el tema nodal, entender qué es la física cuántica, nos va a dar el puntapié para comprender toda esta teoría después. Perfecto. Aunque si bien son pinceladas de lo que en realidad es, creo que es importante tener bien estos puntos de anclaje para entender de qué se trata. Bien, perfecto. Buenísimo. Así que acá voy a hacer lo que... Hice un resumen, un gran resumen, ¿no? Pero lo traté de transportar a lo que yo podría entender sin tener idea de lo que es física cuántica o chamanismo. Así que bueno. Digamos que es como para el mundano. Exactamente, para entenderlo bien. Perfecto. Que eso es lo que tiene, viste, por ahí lo investigás y hay muchos que lo hablan desde muchas teorías, muchos conceptos y no se entiende. Claro, ir desde lo simple a lo complejo, a ir detallando más estas cuestiones. Totalmente. Bueno, física cuántica. Se suele decir que la ciencia más avanzada no se diferencia de la magia, y la física cuántica es un gran ejemplo de ello. A un siglo de sus inicios, la física cuántica no solo se ha ganado su lugar, sino que está en el albor de una revolución. La física cuántica es una rama de la ciencia que estudia la naturaleza a escala atómica y subatómica, que ha revolucionado nuestra comprensión del universo y cómo se crea la realidad. Bien, acá me llamó mucho la atención. Yo en un programa había escuchado esta frase, pero no sabía que era de Max Planck. Es el padre fundador de lo que es donde se apoya todo este conocimiento teórico de la física cuántica. Y dice: cuando cambias la forma en que miras las cosas que miras cambian. Max Planck. Con eso vamos a introducirnos en la física cuántica. Max Planck, considerado uno de los padres de la física cuántica, dijo: la materia no es como pensamos, no tiene existencia independiente del observador. Esta observación, aunque parece meramente científica, tiene implicaciones profundas en cómo experimentamos y construimos nuestra realidad personal desde la perspectiva cuántica. Todo lo que percibimos sólido y tangible está compuesto de partículas subatómicas que no tienen una existencia definida hasta que son observadas. Este fenómeno se conoce como el colapso de la función de ondas. En términos más sencillos, las partículas existen en un estado de posibilidad hasta que un observador viene y las define. Llevemos esta idea a un nivel más personal. Imagina que tus pensamientos y creencias funcionan de manera similar a estas partículas subatómicas. Cada pensamiento es una posibilidad en un vasto campo de tu mente. No se concreta en una realidad hasta que no lo enfocas y le das energía. Por tanto, tus creencias y percepciones pueden literalmente dar forma a tu realidad. Si constantemente piensas que no eres capaz de lograr algo, esa creencia se manifiesta en tu vida como una realidad tangible. Sin embargo, si cambias tu enfoque hacia pensamientos de capacidad y éxito, empiezas a observar una nueva realidad emergente. La física cuántica nos enseña que el observador influye en lo observado. Mirá qué interesante todo esto, ¿no? La física cuántica nos enseña que el observador influye en lo observado. Aplicado a nuestra vida diaria, esto significa que la manera en que observamos y percibimos nuestras circunstancias tiene un impacto directo en cómo se desarrolla. Si miramos la vida con una mentalidad de escasez y limitación, esas serán las realidades que se materialicen. En cambio, una mentalidad de abundancia y posibilidades abrirá un sinfín de oportunidades. Max Planck también introdujo la idea de los
de los cuantos de energía. ¿Vos lo habías escuchado eso? Había escuchado algo Sí. de los quantum de energía. Quantum, sí. Pequeños paquetes de energía que no se pueden dividir. Esta idea puede trasladarse a cómo utilizamos nuestra energía mental y emocional. Cada pensamiento y emoción es un quantum de energía que contribuye a la creación de nuestra realidad. Ser consciente de cómo distribuimos estos quantum podría ayudar a crear una vida más equilibrada y satisfactoria. ¿Qué te parece? Y la verdad que es increíble Importante, porque esto ¿no? se une mucho a lo que hemos tratado anteriormente, como por ejemplo la energía del mago. Reiteramos, aquel que puede crear su propia realidad tiene su punto de anclaje en esta cuestión. Esto Totalmente. ya desde el campo de la ciencia, algo que se está estudiando, que ya se viene estudiando hace décadas, pero que hoy en día creo que tiene mucho más auge, tiene más preponderancia entender estas cosas como para saber cómo uno puede crear su realidad. Totalmente. Desde el aspecto vibracional creo que es, ¿no? No, totalmente. Todo está en totalmente. vibración constantemente. Y toda esta información viene en principios del siglo pasado, en 1900. Hasta 1930 se desarrollaron todas estas teorías y esto lo que vemos ahora en el avance tecnológico tiene que ver con la física cuántica. Hoy se empieza a plasmar. Se empieza a plasmar. La física cuántica lleva 120 años y la ciencia completa 300. O sea, también estamos dentro de experimentando con nuevas teorías y todo el tiempo se va desarrollando y va avanzando. Lo que pasa que la idea es poder aplicarlo a cómo nos sirve a nosotros personalmente, porque la tecnología ya está avanzando, pero el tema es cómo incluirlo nosotros en el bagaje de nuestras vidas y como herramienta. Que es lo que trata en gran parte nuestro querido amigo, que hoy vamos a hablar de él, de Jacobo Grimmer. Sin lugar a ¿no? dudas. Cómo poder integrar esta cuestión, ¿no? del avance tecnológico, pero a la vez el avance a nivel conciencia. Conciencia, claro. Le decían a Jacobo Grimmer, le decían el Einstein de la conciencia. El Einstein de la Sí, conciencia. increíble porque él empezó a trabajar. Bueno, ahora ya vamos a entrar un poco en la historia de Jacobo Grimmer. Y sí, totalmente. Él escribió cerca de más de 50 libros, creo. Más de para 50 explicar, libros. Él decía, yo quiero explicar algo muy sencillo, pero tengo que explicarlo porque él era científico. Científico. Y si Desde el método científico, él ahondó sobre todos estos temas. Totalmente. Y él vio desde diferentes perspectivas, como estamos haciendo nosotros con el programa Historias de Café, desde varias perspectivas. Él a su vez hace su trabajo de investigación unificando. Él era un científico de laboratorio rígido y bueno, ahora vas a contar un poquito en la segunda parte de con quién se encuentra y donde unifica esas dos miradas de la ciencia rígida con el chamanismo, donde logra la teoría sintérgica. Exactamente. Y bueno, es importante comprender todo este bagaje como para justamente darle forma a tu realidad, lo que hemos dicho en veces anteriores. Totalmente. Todo esto te tiene que servir a vos para elevar tu estado de conciencia. Ahora bien, está buenísimo desde el punto de vista del análisis, ¿no? Sí, porque, total. bueno, yo le doy conciencia, es fácil decirlo, pero con esto ya uno empieza a entender por dónde viene. Vas desmenuzando de a poco el camino al cual le llamamos conciencia. Totalmente. O lo que es, por ejemplo, que es la percepción de las cosas. Cómo a uno le impera. Todo esto lo va trabajando este tipo. Claro, y le va dando luz a cosas que son muy complejas. Ya el del chamanismo, los toltecas siempre estaban, o todas las culturas, están muy interesadas en ver qué es esta realidad. Y cómo poder manipularla. Claro, eso como primera medida, que no es rígida. Eso es lo bueno, y todo este trabajo que estamos haciendo tiene que ver con poder explicar de que la realidad no es rígida afuera, sino que se puede cambiar de adentro hacia afuera. Esa siempre va a ser la medida de todo el trabajo. La gran premisa. Y entenderlo, porque finalmente no es tan fácil entender de que esto es energía en movimiento, de que todo es frecuencia, no es tan fácil. Por eso está Historias de Café. Para darle un toque a todo esto. Unas pinceladas. Una pinceladita de cómo se construye la realidad. Así que bueno, ahora no sé cómo estamos con el tiempo. Estamos, Bueno, vamos a ir antes que empieces con abordar directamente la teoría sintérgica, vamos a ver algo del Dr. Quantum, así que está en caricatura, pero está muy bien explicado una de las bases que constituyen la física cuántica. Así que vamos a las imágenes.
Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos, el experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Le ponemos pausa al rock,
pero ya volvemos. Radio NQN Digital, donde todo empieza. Inicio de espacio publicitario. ¿Necesitas atención médica de calidad y confianza? Centro Médico Santa Genoveva. Contamos con un equipo multidisciplinario de profesionales especializados en medicina general, ginecología, pediatría, odontología, psicología y mucho más. Realizamos psicofísicos para carnet de conducir y contamos con laboratorio propio para un diagnóstico preciso y rápido. Además, ofrecemos atención especializada para pacientes de PAMI y servicios de estética para cuidar tu bienestar integral. Vení a visitarnos en Alderete 1501 de la ciudad de Neuquén. Centro Médico Santa Genoveva. Tu salud, nuestra prioridad. Muchas tareas, poco tiempo. En CopyShow, hacer rendir cada minuto. Fotocopias, estampados, impresiones, ploteos, gigantografías y cartelería, con la más cálida y rápida atención. CopyShow, Boulevard 25 de Mayo 194, Neuquén Capital. Toda la información podés seguirla en agendaeconómica.com.ar. El valor de estar informado. Puro rock nacional, que se transforma en un himno diario. A toda hora suena Radio NQN Digital, donde todo empieza. radionqndigital.com.ar. Hola, soy Jessy. Te invito a que escuches ¿Qué pasó ayer? De lunes a viernes desde las 21 horas por Radio NQN Digital. Te acompañamos con series, películas y mucho más en 2 horitas de entretenimiento con ¿Qué pasó ayer? No te lo pierdas. Tenemos pizza, tenemos pasta, tenemos tutto para mangiar. Bienvenido, Frani Pepone, con buena promo para llevar. La ciudad crece con obras y también tu orgullo por ser parte de ella. Se vienen 2 meses de grandes inauguraciones. Llega la nueva avenida Necochea, entubamiento, asfalto y 4 carriles en 3 kilómetros de la avenida más importante del oeste de la ciudad. Y más obras de asfalto en distintos barrios. Vivimos la inauguración del Centro de Convenciones en la Isla 132 y la continuación del paseo costero sobre el río Neuquén. Se viene una ciudad definitivamente turística que beneficiará a todos. Muy pronto inauguraremos el primer edificio del Polo Científico, porque la economía del conocimiento llegó para quedarse. Y entregamos el 6º barrio, el Distrito 6, 367 lotes con servicios para mejorar la vida de muchas familias y vecinos. Elegimos seguir haciendo. Municipalidad de Neuquén. Neuquén, capital. Toda la información cultural está en labuenanueva.com.ar. Porque el arte siempre es una buena noticia. Seguinos en todas nuestras redes sociales. ¿Tenés un comercio y aún no vendés por internet? ¿Y si te digo que por muy bajo costo hay una empresa que se encarga de todo? Sí, de todo. Web, carrito de compra, medios de pago, envíos y mucho más. ¿No me crees? Entrá en tienda365.ar y míralo vos mismo. Ah, y si querés la excusa perfecta para decidirte, ingresando el código Radio NQN. Al hacer la compra en la web, tenés un 20% de descuento. Entrá en tienda365.ar y pedí tu tienda digital ahora mismo. Tienda365, tu éxito online, todos los días del año. Ingresá al Loop Neuquén Nieve, la interminable superficie esquiable de la Argentina. Para vos, para todos. Para esquiar, disfrutar, relajar y volver a empezar. Neuquén Invierno. Disfrute infinito. Hola, mi nombre es Alan Recchioni y los esperamos este miércoles a las 20 horas en Historias de Café. Soy Tano Recchioni y vamos a compartir herramientas y metodologías y técnicas
desarrolladas en el libro Tiempo de Artistas. Diferentes percepciones y visiones de los grandes maestros iniciados y la espiritualidad. Todo por Radio NQN Digital, donde todo empieza. De lunes a viernes a las 14 horas por Radio NQN Digital Neuquén, escuchá 1000 canciones. Recorremos lo mejor de la música. Agendalo de lunes a viernes por Radio NQN Digital. ¡Te esperamos! 1000 canciones. Dejate llevar por tu música. La fuerza del metal. Con Angélica Zambrano. Todos los viernes de 20 a 21 horas. Por Radio nqndigital.com.ar. La fuerza del metal. De lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde, Agenda Económica en nuestra frecuencia digital www.radionqndigital.com.ar y nuestro canal de YouTube Esa Cosa TV. Las finanzas personales, los protagonistas de la economía, los emprendedores, aquí en Agenda Económica. La economía que a vos te interesa. Agenda Económica. La información que necesitas para tomar la mejor decisión. En Radio NQN Digital. Seguimos. Estamos de vuelta activando el rock en tus oídos. Radio NQN Digital, donde todo empieza. Fin de espacio publicitario. Bueno, continuamos, Alan, con la teoría sintérgica. Voy a leer lo que yo puse acá como resumen y después lo vamos a expandir. Capítulo 18, teoría sintérgica. La teoría sintérgica fue una investigación de Jacobo Grinberg que prometía cambiar para siempre la forma en que los humanos apreciamos la realidad. Jacobo Grinberg desapareció el 8 de diciembre de 1994 de forma completamente misteriosa. El científico mexicano se esfumó poco antes de publicar la teoría sintérgica. Esta investigación revelaría una nueva concepción del universo del neurofisiólogo y psicólogo de la UNAM. Se trata de una investigación que nació a raíz de sus encuentros con Pachita, una chamana mexicana que realizaba operaciones exitosas tan solo con un cuchillo de monte. Para el científico mexicano, Pachita poseía un control extraordinario sobre la materia y la energía, capaz de materializar y desmaterializar órganos. En este sentido, Jacobo Grinberg propone que existe un espacio continuo de energía a la que llamó latiz, y que el humano solo puede percibir una parte de este. Esto sería lo que todo el mundo entiende como realidad. Sin embargo, Jacobo Grinberg llegó a la conclusión de que la presencia de esta red espaciotemporal, así como la de un campo neuronal que rodea nuestros cerebros, eran los que generaban las habilidades de Pachita. Esta teoría adquiere este nombre de la combinación de dos palabras, síntesis y energía, es decir, la síntesis de la energía. Con esto, el científico dejaba en claro que todo en este mundo es energía y como tal poseen propiedades como la vibración. De tal manera que pretendía explicar la naturaleza de la realidad desde la percepción más simple hasta fenómenos complejos como los que ocurría con Pachita. Cuando viajó a Estados Unidos para hacer un doctorado de fisiología, entra en contacto con la cristalografía. No sé si por ahí ese término lo viste en tu investigación. Dentro de esta ciencia existe un concepto que se llama latiz, que Jacobo Grinberg retomó para su teoría sintérgica. La latiz, según Jacobo Grinberg, es una especie de estructura hipercompleja que contiene todas las dimensiones, espacios y tiempos existentes. Se trata de una matriz de información. La teoría sintérgica revela que la latiz que Jacobo Grinberg describía como una estructura multidimensional en que la que se encuentra el humano puede modificarse según nuestra propia percepción, y fíjate cómo acá se va acoplando un poco lo que es la física cuántica que hablamos recién. En otras palabras, mientras más alta es la coherencia que existe en la latiz, más clara es la percepción de la realidad. Por el contrario, mientras más baja es la coherencia, más limitada es la percepción de esta y menos dimensiones podemos experimentar.
Y la manera de percibir o experimentar otras dimensiones es enfocar la atención en nuestra conciencia, siendo esta la capacidad de autoconocernos. También afirmaba que la conciencia es la misma latiz de la que formamos parte. Esto es, somos parte de una única y compleja energía conectada con todo. Para Jacobo Greenberg, sí existen otras realidades y estas se encuentran en la latiz. Por eso es que al autoconocernos estamos comprendiendo mejor el universo y otras realidades, o sea, la latiz. Ahora bien, la mejor forma de enfocar la conciencia o autoconocernos es la meditación autolesiva, llamada también mindfulness. Entre más consciente eres de ti mismo, de tus procesos de pensamientos, palabras, emociones y acciones, más alta coherencia generas y más energía extraes de la latiz, conectándonos y volviéndonos uno con ella. Conclusión, a la que todas las disciplinas y estructuras de investigación, ya sean filosóficas, orientales, chamánicas e incluso algunos científicos como Joe Dispenza, Glenn Braden, Bruce Lipton, coinciden con que dicha teoría, incluso ya desde Albert Einstein, se explicaban que todo está conectado con todo, aunque desgraciadamente la ciencia por ahora descarte dichas teorías porque se salen de los límites que ellos mismos se han impuesto. Y acá tengo... Qué importante ese detalle. Sí, un los detalle límites que ellos mismos se han impuesto. Así que bueno, acá cierro con estas dos máximas que dice: solo tenemos acceso a la resultante final de la realidad perceptual, mas no al proceso creativo de esa realidad perceptual. Y el mayor misterio de la experiencia, cuando la conciencia es libre, cuando la sensibilidad es óptima, somos lo que el universo es. En última instancia, todo es manifestación de la estructura cerebral, la que a su vez es un modelo de todo el universo. Cuando vemos, nos vemos a nosotros mismos. Jacobo Greenberg Sievelbaum. Por eso es tan importante cuidar la psiquis, la mente. Siempre vamos por el mismo lugar, ¿eh? Exacto. Siempre vamos por el mismo lugar. Qué bueno, qué interesante, Sí. Y estos temas son, si bien son complejos, están buenísimos para empezar a entenderlo e incorporarlo también. Totalmente. Sigo un poco ahondando sobre esto que recién nos contaste y retomo con lo que es la teoría sintérgica como para ir profundizando, si te parece. Perfecto. La teoría sintérgica, bueno, como bien vos dijiste, sintergia es un neologismo que integra los términos síntesis y energía. Se refiere a 3 parámetros físicos que son coherencia, densidad informacional y frecuencia. La coherencia se refiere a la similitud en la organización de las partes de un todo. Mientras mayor coherencia posea una organización, más similares serán sus partes. La densidad informacional se refiere a la cantidad de información que es capaz de contener cualquier objeto o medio. Luego, la frecuencia hace referencia a la velocidad con la que un cuerpo o un campo energético oscila. Estos 3 componentes actuarán de manera sinérgica. El término sinergia se utiliza para designar la acción de coordinación de 2 o más elementos cuyo efecto es superior a la suma de sus efectos individuales. De esta forma, mientras mayor sea la sintergia, mayores serán la coherencia, la densidad informacional y la frecuencia. La teoría sintérgica es una aproximación teórica a la percepción y creación de la experiencia consciente. De acuerdo con esta teoría, lo que percibimos es el resultado de un proceso muy complejo en el cual el cerebro transforma la información contenida en el espacio hasta dar lugar a algo que podamos comprender, por ejemplo, una imagen visual del mundo. La teoría sintérgica afirma que la realidad es el producto de la interacción entre la latiz y el campo neuronal, y que los diferentes niveles de la realidad están relacionados con las características de esta interacción. Paso a describir un poco qué es la latiz. Bien. El término latiz se refiere a un enrejado o celosía que debe poseer una capacidad de inclusión informacional colosal para permitirle contener toda la información del universo en cada uno de sus puntos. Latiz es la estructura fundamental del espacio. Es una red o matriz energética hipercompleja de absoluta coherencia y total simetría. Esta matriz holográfica de interacciones ha sido descrita en otras culturas con distintos nombres. Entre ellos está el Akasha, el collar de perlas de Indra. A su vez, la ciencia la ha denominado orden implicado o campo cuántico. El concepto de latiz considera que la estructura fundamental del espacio es una red o matriz energética hipercompleja de absoluta coherencia y total simetría.
se considera que en su estado fundamental contribuye al espacio mismo, omniabarcante y penetrado de todo lo conocido. La latiz permanece totalmente invisible hasta que alguna de sus porciones, por cualquier causa, altera su estado de coherencia. Entonces, acá ya empezamos a dilucidar un poco cómo se va constituyendo la teoría sintérgica. Total. Tenemos la latiz como que es este enrejado donde podríamos decir que la mente interactúa. Claro. Nuestro campo neuronal interactúa con un campo informacional que se nombra también como campo cuántico. Como campo cuántico. Entonces desde ahí se empieza a crear, como dice acá, la imagen visual. Ahora bien, para seguir ahondando un poco, ¿qué es el campo neuronal? El cerebro humano está constituido por 12.000 millones de pequeñas células denominadas neuronas. Cada neurona, al activarse, produce un diminuto cambio de potencial eléctrico, activa un código de señales también eléctricas y estimula la creación de un campo electromagnético. Todas estas distorsiones, a su vez, interactúan entre sí y crean una modificación hipercompleja de la misma latiz. Es eso que veníamos diciendo. En la interacción, justamente, la latiz entra en movimiento, podríamos decir, ¿no? A esta modificación se le llama campo neuronal. Cada una de estas modificaciones del estado de las neuronas son otras tantas alteraciones de la estructura de la latiz. Así, el campo neuronal es una matriz resultante de la actividad neuronal del cerebro. Paso a comentar ahora cómo interactúan estos dos, la latiz y el campo neuronal. La realidad como producto de la interacción entre el campo neuronal y la latiz. Perfecto. La latiz, al ser una matriz multidimensional homogénea de capacidad vibracional infinita, en la cual la información de su totalidad converge en cada uno de sus puntos, precede y contiene a cualquier manifestación, pues toda forma de materia y energía, de acuerdo a la teoría sintérgica, tan solo son alteraciones vibracionales de la latiz misma. De esta forma, un electrón, un protón, un neutrón o cualquier otra partícula elemental aparece a la existencia cuando la misma estructura básica de la latiz sufre modificaciones específicas. Una partícula es simultáneamente un objeto independiente y separado del resto de los objetos y una porción modificada de la misma estructura fundamental. La teoría sintérgica afirma que el campo neuronal actúa a su vez con la matriz preespacial, que es lo que definimos como latiz, y a partir de esta interacción aparece la realidad perceptual, es decir, lo que percibimos con los sentidos físicos. El conjunto de las modificaciones de esta matriz que resultan de toda la actividad del cerebro crea una alteración colosalmente de la latiz. En realidad, el campo neuronal y la latiz forman una unidad y es la misma latiz la que sirve de fundamento al campo neuronal. Habría que ahondar un poco más para entenderlo, pero lo que se puede dilucidar es que el cerebro en conjunción con la latiz van formando esta realidad perceptual. Por eso el tipo acá dice que, o cuando ves un poco más en profundidad sobre sus teorías, el tema de que el cerebro modifica la realidad perceptual tiene que ver con esto que decía al principio, la evolución en el ser humano, son 12.000 millones de neuronas. Entonces al tener más neuronas, podríamos decir, puedo modificar este campo, esta latiz. Lo estamos diciendo a grandes rasgos. Totalmente. De acuerdo con esta teoría, el instrumento que decodifica el orden implicado y da lugar a un orden desplegado es el cerebro, que es quien interactúa con la estructura preespacial por medio de la actividad neuronal, dando lugar a la percepción tanto del espacio como de los objetos. La cantidad de información que es capaz de contener una estructura depende principalmente de su capacidad vibracional. Mientras mayor sea la frecuencia a la que pueda vibrar un campo energético, mayor será la información que logre acarrear y contener. Es decir, la cantidad de información que una estructura es capaz de contener depende de la cantidad de dimensiones que incluya. Un punto unidimensional, por ejemplo, es capaz de contener menor cantidad de información que un objeto tridimensional. Puesto que los primeros cerebros estaban constituidos por muy pocas neuronas y por lo tanto eran muy pobres en su capacidad de mimetizar la latiz. Como resultado de una fuerza repulsiva colosal que la latiz ejerce sobre sus distorsiones, intentando hacerlas retornar a su origen, y de otra fuerza, no menos poderosa pero de signo opuesto, que impulsa
a las mismas distorsiones a unirse entre sí y a acrecentar su complejidad, y a partir de los cerebros primitivos surge el actual cerebro humano con sus 12.000 millones de neuronas y con una capacidad de interconexión interna cuyas posibilidades combinatorias son similares en número al total de partículas elementales de todo el universo. Alta tecnología. A grandes rasgos. Sí. Nuestro cerebro, termino con esto, sí, nuestro cerebro es un reflejo del universo. Totalmente. Lo está explicando en detalle, pero está hablando sobre esto mismo. Perfecto. Vamos a una tanda y vamos a desarrollar esta parte que está muy interesante. Le ponemos pausa al rock, pero ya volvemos. Radio NQN Digital, donde todo empieza. Inicio de espacio publicitario. ¿Necesitas atención médica de calidad y confianza? Centro Médico Santa Genoveva. Contamos con un equipo multidisciplinario de profesionales especializados en medicina general, ginecología, pediatría, odontología, psicología y mucho más. Realizamos psicofísicos para carnet de conducir y contamos con laboratorio propio para un diagnóstico preciso y rápido. Además, ofrecemos atención especializada para pacientes de PAMI y servicios de estética para cuidar tu bienestar integral. Vení a visitarnos en Alderete 1501 de la ciudad de Neuquén. Centro Médico Santa Genoveva. Tu salud, nuestra prioridad. Muchas tareas, poco tiempo. En CopyShow, hacer rendir cada minuto. Fotocopias, estampados, impresiones, ploteos, gigantografías y cartelería, con la más cálida y rápida atención. CopyShow, Boulevard 25 de Mayo 194, Neuquén Capital. Toda la información podés seguirla en agendaeconómica.com.ar. El valor de estar informado. Puro rock nacional, que se transforma en un himno diario. A toda hora suena Radio NQN Digital, donde todo empieza. radionqndigital.com.ar. Hola, soy Jessie. Te invito a que escuches ¿Qué pasó ayer? De lunes a viernes desde las 21 horas por Radio NQN Digital. Te acompañamos con series, películas y mucho más en 2 horitas de entretenimiento con ¿Qué pasó ayer? No te lo pierdas. Tenemos pizza, tenemos pasta, tenemos tutto para mangiar. Bienvenido, Fran y Pepone, con buena promo para llevar. La ciudad crece con obras y también tu orgullo por ser parte de ella. Se vienen 2 meses de grandes inauguraciones. Llega la nueva avenida Necochea, entubamiento, asfalto y 4 carriles en 3 kilómetros de la avenida más importante del oeste de la ciudad. Y más obras de asfalto en distintos barrios. Vivimos la inauguración del Centro de Convenciones en la Isla 132 y la continuación del paseo costero sobre el río Neuquén. Se viene una ciudad definitivamente turística que beneficiará a todos. Muy pronto inauguraremos el primer edificio del Polo Científico, porque la economía del conocimiento llegó para quedarse. Y entregamos el 6º barrio, el Distrito 6, 367 lotes con servicios para mejorar la vida de muchas familias y vecinos. Elegimos seguir haciendo. Municipalidad de Neuquén. Neuquén, capital. Toda la información cultural está en labuenanueva.com.ar. Porque el arte siempre es una buena noticia. Seguinos en todas nuestras redes sociales. ¿Tenés un comercio y aún no vendés por internet? ¿Y si te digo que por muy bajo costo hay una empresa que se encarga de todo? Sí, de todo. Web, carrito de compra, medios de pago, envíos y mucho más. ¿No me crees? Entrá en tienda365.ar y míralo vos mismo. Ah, y si querés la excusa perfecta para decidirte, ingresando el código Radio NQN. Al hacer la compra en la web, tenés un 20% de descuento. Entrá en tienda365.ar y pedí tu tienda digital ahora mismo. Tienda 365, tu éxito online, todos los días del año.
Ingresa al Loop Neuquén Nieve, la interminable superficie esquiable de la Argentina. Para vos, para todos. Para esquiar, disfrutar, relajar y volver a empezar. Neuquén Invierno. Disfrute infinito. Hola, mi nombre es Alan Recchioni y los esperamos este miércoles a las 20 horas en Historias de Café. Soy Tano Recchioni y vamos a compartir herramientas y metodologías y técnicas desarrolladas en el libro Tiempo de Artistas. Diferentes percepciones y visiones de los grandes maestros iniciados y la espiritualidad. Todo por Radio NQN Digital, donde todo empieza. De lunes a viernes a las 14 horas por Radio NQN Digital Neuquén, escuchá 1000 canciones. Recorremos lo mejor de la música. Agendalo de lunes a viernes por Radio NQN Digital. ¡Te esperamos! 1000 canciones. Dejate llevar por tu música. La fuerza del metal. Con Angélica Zambrano. Todos los viernes de 20 a 21 horas. Por Radio nqndigital.com.ar. La fuerza del metal. Toda la información de los shows, espectáculos, todo sobre el mundo cultural del Alto Valle de Neuquén y de Río Negro está acá, en La Buena Nueva, de lunes a viernes de 17 a 18 horas por radionqndigital.com.ar y nos mirás también a través de nuestro canal de YouTube, Esa Cosa TV. Los artistas patagónicos nos cuentan sobre su vida en La Buena Nueva, radio en vivo, con Delfina Buenanueva. Seguimos. Estamos de vuelta activando el rock en tus oídos. Radio NQN Digital, donde todo empieza. Fin de espacio publicitario. Varias aclaraciones antes de iniciar. Has dicho la concepción chamánica de la existencia. Y sí quiero aclarar un poco qué es esto de chamánica o qué son los chamanes. Son los sabios indígenas de muchos lugares del mundo. Nosotros hemos estudiado a estos sabios en México. Y una de las linajes de estas gentes se encuentra en el estado de Sonora, los yaquis de Sonora. Y ellos tienen... Los de Carlos Castaneda. Ah, sí. Y ellos tienen una concepción acerca de cómo se crea la percepción. Se interesan fundamentalmente en explicar o en tratar de explicar cómo aparecen las imágenes, cómo aparecen los sonidos, cómo aparecen los diferentes niveles de la realidad. Entonces, en este sentido, la teoría sintérgica tiene relación con esta concepción chamánica, pero no surge de ella, está relacionada, porque esta teoría también es un intento teórico para tratar de explicar cómo se crea la percepción. Pero la nomenclatura que utiliza es diferente a la que utilizan los chamanes, aunque las conclusiones son muy similares. La teoría sintérgica afirma que existe una organización básica del espacio. Esta organización básica sería como una matriz, un enrejado, una celosía, cuyo estado fundamental es de total coherencia y simetría. En esto está de acuerdo también la física contemporánea. Cualquier modificación en esta matriz fundamental del espacio, un instrumento físico la detecta como una partícula elemental. Entonces el instrumento detecta que hay algo que aparece contra un fondo estable de total coherencia, y los físicos y las gentes que conocen lo que significa la medida del instrumento hablan de la aparición de una partícula elemental. La idea es que
las distorsiones de la latiz, sobre todo las distorsiones complejas, son lo que podemos denominar objetos. La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida en el universo. Y esta distorsión compleja de la latiz constituye la realidad perceptual. De tal forma que cada una de las actividades neuronales constituye una microdistorsión de la latiz. Y puesto que el cerebro humano contiene alrededor de entre 10.000 y 12.000 millones de elementos neuronales, cada microdistorsión, cada alteración de esta estructura básica del espacio interactúa entre sí, formando una macrodistorsión compleja, a la que la teoría le llama el campo neuronal. De tal forma que la hipótesis fundamental de la teoría sintérgica es que la percepción surge como resultado de la interacción del campo neuronal con la latiz del espacio. Existen diferentes niveles de interacción entre el campo neuronal y la latiz, y cada uno de estos niveles constituye o se asocia o se percibe como un nivel diferente de conciencia. Los dos consejos. Los dos consejos. Uno es la risa. Uno es la risa. La risa es excelente, es una medida terapéutica extraordinaria. Inclusive hay una técnica de meditación taoísta en donde la persona, y es muy sencillo hacerlo, la persona se sienta y sonríe. Inténtenlo. Sonríe con los ojos y la boca. O sea, realmente suba las comisuras de los labios, y se coloca en esta situación. Inmediatamente hay una serie de mensajes que recibe nuestro cuerpo, que recibe nuestro cerebro. En primer lugar, todo está bien. Hay secreciones hormonales dadas por el cambio de fisonomía, que producen un mejoramiento extraordinario de todos los sistemas fisiológicos. Ese es uno de los consejos, reírse. Mientras más nos riamos, mientras más nos demos buenas señales a nosotros mismos, vamos a estar más sanos. Y el segundo es la observación, que quizá en combinación con la risa pueda ser una medida terapéutica excelente. Somos capaces de observar inclusive aquello que pensamos que no se puede observar. Por ejemplo, en principio pensamos que no podemos observar nuestra actividad cerebral, y sin embargo hay una técnica budista, el Vipassana, que enseña a una persona que la practica a observar su propia actividad cerebral. Y esta es una experiencia, sobre todo para un neurofisiólogo, extraordinaria, ¿no? El darse cuenta de que tiene un mecanismo de observación que le permite, por ejemplo, ver su propio cerebro. No solamente su propio cerebro, su actividad glandular, que le permite sentir su cuerpo parte por parte hasta lograr tener una imagen corporal unificada. Y lo que sabemos, y a partir de estas técnicas, es que el hecho de observar, por ejemplo, un tejido enfermo, un dolor, y observarlo con ecuanimidad, con calma, tiene un efecto de sanación. Entonces este es el segundo consejo. Bueno, muy bien, después de ver este video, bueno, ahí para que lo vean en persona, ya tiene desde el 93 creo esa nota. Y algo muy sencillo, él escribió 50 libros para poder decir algo muy sencillo, que es reírnos un poco más, los consejos, los tips. Una cosa así, algo así. Claro, sí. Seguro que aplica. No, ojo, no mucha gente se ríe. Es difícil reírse. No, sí, Pedirle a alguien que se ría. Regalame una sonrisa. Claro, no es tan fácil. No es tan fácil. Yo he visto gente que le cuesta un poco. O tiene que estar... Bueno, esa sería una técnica. Difícil. Y la otra, muy difícil. Y la otra, la observación, que es el puntapié de toda esta la meditación vipassana, que es la base del mindfulness, que hoy no lo nombramos. Son técnicas que llevan a poder conectar con esto que está hablando él y que estamos hablando y desarrollando en este programa. Así que, si querés continuar con lo tuyo. Bueno, cierro con lo anterior que había dicho. Estamos hablando del cerebro y cómo impera, digamos, con la teoría sintérgica, con la latisma, mejor dicho. Y cierro con esto. El cerebro, a ser el encargado de decodificar este campo informacional, produce como resultante final la realidad que percibimos.
En ese campo informacional se encuentra la información de esos objetos, pero no la cualidad. El ser humano, debido a su demostrada incapacidad para entender el proceso, confunde ese resultado final con el estímulo primario. Lo cierto es que no tenemos acceso al proceso de creación de la realidad perceptual, sino solamente a su resultado final. Y es precisamente esta confusión lo que nos lleva a pensar que la resultante final no es un producto creado por nosotros, sino una realidad independiente o ajena a nosotros, cuando en realidad somos nosotros quienes la elaboramos. Somos los creadores de nuestra propia realidad. No hay forma de escapar a esos conceptos. Y ahora, en base a todo esto, a lo antedicho, un pilar fundamental dentro de la teoría sintérgica y que le sirvió como leitmotiv es a Jacobo Grinberg haberse topado con Pachita, que Pachita era una chamana que, como vos bien dijiste anteriormente, operaba con un cuchillo de monte, digamos. Vamos a ahondar un poco sobre ella, que es importante como para entender en el ejemplo vivencial cómo todo esto era aplicado en una sola persona. Pero bueno, en un grado elevado, estamos hablando de una chamana. Pachita. La mujer se llamaba Bárbara Guerrero, nacida en 1900 en un pueblo de Chihuahua, México, y criada por un hombre africano que la instruyó en las artes curativas. Fue parte de la división revolucionaria encabezada por Francisco Villa y ha tenido todo tipo de trabajos, desde cantante callejera hasta servidora en un cabaret. Una curiosidad de la historia de Pachita es que afirmaba estar poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, el último gobernante de Tenochtitlan. Según decía, su conexión con el Tloatani México era tal que lo consideraba un hermanito más que un intruso en su cuerpo. Sin duda alguna, las aportaciones más importantes que el Dr. Grinberg hizo al mito de Pachita fueron las detalladas descripciones de los actos médicos practicados cotidianamente por la curandera. ¿Y qué poderes tenía esta chamana? En sus textos, Grinberg menciona que Pachita atendía todos los viernes en la Casa de las Brujas, un conocido edificio en la esquina de la calle Río de Janeiro y Durango en la colonia de Roma. Se entrevistaba con sus pacientes, analizaba el origen de su dolor y les daba una nueva cita para su operación. El costo de la recuperación era mínimo y los clientes solo debían llevar lo necesario para su procedimiento: una sábana, un litro de alcohol, un paquete de algodón y 6 rollos de vendas. La fe y los testimonios de decenas de personas curadas por Pachita llevaba a los pacientes a regresar para dejarse intervenir. Lo que seguía es algo que se puede discutir gracias a que los relatos oscilan entre lo fantástico y lo imposible. Durante las operaciones, los pacientes se acostaban sobre un catre viejo mientras un ayudante preparaba la herramienta principal de los procesos de Pachita: un cuchillo de cocina con la empuñadura cubierta con cinta de aislar negra. En su hoja había grabado el dibujo de un indio con penacho. Mira vos el instrumento, el delicado bisturí. Sí, total. Con él hacía una abertura en el cuerpo de los pacientes donde metía sus manos. Después las cosas empezaban a complicarse. En los relatos, Pachita sacaba los órganos en mal estado de las personas y los sustituía con los órganos nuevos y completamente sanos. Quiero acotar una cosa que estuve viendo, y Jodorowsky, entre otros, también la conocieron, y viste que quizás podemos andarlo en programas posteriores, lo que es el acto psicomágico. Claro. Relata que en uno de los casos ella le había extirpado un tumor, no recuerdo bien a quién, pero como que hizo el tajo, sacó el tumor, era un tumor negro, digamos, y le dijo a su paciente: este tumor envolvelo con una cinta roja y en la noche tíralo al río y dale la espalda. Y eso iba a servir como si fuera una especie de acto psicomágico. Claro, sí, muy de Jodorowsky. Muy de Jodorowsky. Y de hecho Jodorowsky también se inspira en ella. Totalmente. Fíjate el poder que tendría. Claro. Además no era solo chamana, ¿viste? Es como que tenía una cuestión, o sea, era chamana, pero con un grado bastante elevado. Totalmente. Porque no era solo que sanaba, sino que veía más allá, veía en lo sutil. Continúo con lo que decía. Dale. La procedencia de estos, en los relatos Pachita sacaba los órganos en mal estado de las personas y los sustituía con órganos nuevos y completamente sanos. La procedencia de estos no era ilegal, sino místico, pues la mujer se jactaba de haberlos creado ella misma. Después de introducir el nuevo órgano, la chamana colocaba sus manos sobre las vendas y digamos que
colocaba las vendas en la herida y solamente lo dejaba cicatrizar. O sea, sin nada más. Capaz que un poquito tiempo ya se puede ir a la casa. Claro, o sea, no le daba semejante operación, por eso es lo que resuena tanto. Claro. El procedimiento había terminado y sus pacientes solo debían tomar unos días de reposo antes de estar completamente recuperados. Ahora, podemos andar un poco en base a... Esto sería como la experiencia que la gente podía ir viviendo o experiencias de diferentes personas que han estado con ella, ¿no? Que era una gran sanadora. Pero ahora, ¿cómo funcionaba esto? Claro. El doctor Grimmer bien lo describe. El nivel de conciencia de Pachita era extraordinariamente diferenciado. Durante las operaciones que realizaba ella, era capaz de materializar y desmaterializar objetos, órganos y tejidos. El manejo de las estructuras orgánicas le permitía realizar trasplantes de órganos a voluntad, curaciones de todo tipo y diagnósticos a distancia con un poder y exactitud colosales. Además, Pachita lograba penetrar en el tiempo prediciendo eventos futuros como si su campo neuronal, en interacción con la latiz del espacio-tiempo, decodificara y modificara la estructura temporal de la realidad. Al instante. Fíjate el poder que tenía. Sí. Todos estos portentos pueden ser explicados si se acepta la posibilidad de que las manifestaciones de la latiz producidas por el campo neuronal de Pachita eran capaces de modificar sustancialmente aquella, produciendo conformaciones similares a la de los objetos, en caso de las materializaciones o retornos a la estructura de la latiz de los objetos, en caso de las desmaterializaciones. Pachita poseía un control único sobre su campo neuronal, transformándolo y modificando con él a la estructura de la latiz. Aunque sus efectos parecían ser milagrosos, se basan, de acuerdo con esta hipótesis, en el mismo mecanismo que todos utilizamos para crear nuestras imágenes o nuestros pensamientos. Fíjate que no es nada más que nosotros utilizamos, simplemente lo está utilizando en un grado mucho más elevado, más coherente. Al punto que podía materializar algo, pero estamos hablando de algo que es totalmente... de ficción. Podríamos, como dice acá, es algo milagroso, pero fíjate que la base de todo esto afirma que es posible. Claro, con un entrenamiento es a lo que... Y está toda esta cuestión de fondo de que ella era un medium, era un canal, ¿viste? Claro, como que había un espíritu que la estaba como poseyendo. Asistiendo, sí. Exactamente, sí. Muchos dicen que era el canal de una entidad más elevada, de otros planos. Claro. Pero fíjate los actos milagrosos, entre comillas, que ella estaba desarrollando, más con un cuchillo de campo, no se explica. Y lo que le impresionaba a Jacobo, según las entrevistas y lo que ha dicho, es que él cuando sacaba el órgano deteriorado, no había pasos intermedios en su deseo y la materialización del órgano. Exactamente. Eso es lo que él quería estudiar, más allá de la intervención o una asistencia de un espíritu. Él lo veía desde la ciencia, por eso estuvo mucho tiempo trabajando con ella para develar esa parte. ¿Cuál era su punto de anclaje, de percepción de la realidad para poder darle forma? Porque lo que estaba viendo no entraba en su lógica. Claro, es que creo que en la lógica de nadie, pero verlo y estudiarlo desde una base científica es increíble. Por eso el tipo, creo que con esta base ha fundamentado la teoría sintérgica. Totalmente. Exactamente. Así que yo creo que es importante tener en cuenta estas cuestiones como para saber que hay diferentes grados en la materialización y cómo aplicarlo a uno mismo también. Si bien uno no, quizás, podemos hacer la prueba, pasamos un cuchillo de un tramontina y vamos a ver. A ver qué pasa. A ver qué pasa. No da para hacerlo, pero, total. Pero el modificar la realidad, el modificar la latiz, es posible. Que es lo que decíamos hace un rato. El campo vibracional estimula todo tu alrededor. Claro, y siempre es como todo, como el cuerpo. Cuando vos querés hacer, gimnasia o deportes de alto rendimiento, necesitas práctica, entrenamiento. Necesitas exponerte a un tiempo, o el que estudia una materia. Por eso acá necesitas... es la tensión, es un músculo, el cerebro es todo un desarrollo, porque cuando habla de la red neuronal, también estamos hablando de lo que es la sincronicidad de los hemisferios, y esa sincronicidad también tiene un poder, y eso se logra solo con coherencia en pensamiento, palabra, emoción, acción. Siempre estamos yendo por el mismo carril. Por eso yo creo que esto que vos decís se une a los diferentes niveles de conciencia. Claro, un nivel de conciencia muy elevado
puede lograr materializar esto que estamos diciendo, ¿no? Materializar órganos. Porque estamos hablando de un nivel, de un grado muy elevado. alto, pero y aparte ya venía de un linaje. De un linaje chamánico. Claro. Sí, totalmente. cuando vos ves, yo recuerdo un libro donde hablaban de por ejemplo, los loncos, lo que era el estado de conciencia de un occidental común, digamos, como que tenía una apertura, digamos, de mente, y después lo que era ya un iniciado, digamos, y en este caso del lonco, pero podríamos decir cualquier chamán de cualquier tribu, de cualquier civilización, ¿no? El estado de conciencia de un chamán, o en este caso era de un lonco, era muchísimo más elevado. Era como que el estado común era muy pequeño en el occidental, y el del chamán tenía una apertura y una percepción demasiado amplia. O sea, todo esto va de la mano, esto que vos decías, el unificar los dos hemisferios. Ahí ya tenés como el puntapié. Al ser consciente de todo ello, empezás a hacer este proceso profundo de adquisición de nueva conciencia. Totalmente, y si ella viene de un linaje y logra eso tan espectacular en curación, supongo que tiene que ver con su misión y su propósito, pero nosotros occidentales, acá de Neuquén, de la Patagonia, ¿para qué querríamos toda esta herramienta? Por lo menos para crear la realidad, nuestra salud, poder gestionarla, poder gestionar nuestra parte económica, nuestras relaciones que son lo cotidiano, relaciones con la familia, hermanos, padres, toda esa parte que vos decís es tan complejo a veces en toda la familia. Hay muchas diferencias y vos decís, vaya, que con una herramienta de estas podés mejorar todo eso. No necesitas crear un órgano, con tener una buena resolución, un buen café o una buena palabra con alguien, va por ahí la historia. Por eso, bueno, uno es un buscador. Todo esto Total. te da, son los puntos de anclaje para poder hacer una búsqueda más constructiva en uno mismo. Y poder aplicarlo a tu realidad cotidiana. Siempre se trata de eso. Exactamente, siempre se va a tratar de eso mismo. Después vos le podés dar diferentes grados. Totalmente. Podés llegar a estar, no sé, sentado todo el día en tu casa, haciendo, bueno, pues si sos contento está todo bien. Pero ahora querés escalar el Himalaya, bueno, depende de vos. Y vos te vas a poner en campaña para hacerlo y proyectarlo. Totalmente. Che, bueno, Alan, hemos llegado al final de este programa. Un placer. Un contundente programa, y yo creo que también puede ser el disparador para empezar a hablar en profundidad, quizás en los próximos, más de lo que es el chamanismo y entender toda esta cuestión. Bien. Que es muy interesante. Totalmente. Bueno, acá vamos a ir hilando un programa con el otro, porque vamos a arrancar con esto mismo y vamos a expandir sobre el chamanismo, si te parece. Perfecto, Tano. Bueno, muchísimas gracias, Alan. Muchas gracias. Delfina, muchas gracias. Y esto ha sido nuestro programa número 6. Gracias a todos.